tejer necesitas unas tijeritas para cortar la lana, 1 centímetro para medir tu labor, una aguja lanera. ¿Ves? A mí esta me gusta mucho porque tiene este extremo por donde se enhebra la lana que es muy ancho, entonces es muy fácil trabajar con ella. Y necesitas obviamente unas agujas. Agujas tenemos de 2 tipos, tenemos las agujas largas de toda la vida y las agujas circulares. Yo pienso que para empezar a tejer una aguja alargada es mucho más conveniente que una circular, porque las circulares son un poco más complicadas para trabajar con ellas. Cosas importantes sobre las agujas. Las agujas tienen estos numeritos puestos aquí, o en las agujas alargadas lo tienes, por ejemplo, aquí en el extremo, ves que pone un 7 y aquí pone un 10. Esto es el tamaño de la aguja. Este tamaño es importante porque cada tipo de lana necesita un tamaño de aguja determinado para trabajar con ella. Otra cosa importante sobre las agujas es el material. Hay 3 tipos de material. Hay 3 tipos de material con el cual están hechos las agujas. Tenemos metal, plástico y madera. La madera, las puntadas se enganchan un poco más, o sea, la lana resbala menos con las agujas de madera. En cambio, con las agujas de plástico o de metal, la puntada resbala más. Entonces, dependiendo si tienes una puntada muy apretada o muy suelta, van mejor un tipo de agujas u otras. Las agujas de madera van mejor para gente que hace puntadas muy flojitas y las de plástico y metal van mejor para gente que tiene una puntada un poco más apretadita. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los ovillos, de los tipos de lana de invierno que existen, bueno, no de todos, sino con los que yo he trabajado hasta el momento, ¿vale? Vamos a empezar por este ovillo y vamos a empezar por la cosa más importante que tiene un ovillo, que es la etiqueta. En la etiqueta encuentras muchísima información sobre el ovillo, a ver que la saco, y es muy importante leerla con atención para saber con qué vas a trabajar, ¿vale? Aquí lo primero que encontramos es el tamaño de aguja con el que se teje este ovillo. ¿Ves? Este ovillo se teje con esta lana, se teje con una aguja del tamaño 3/4. Después pone 3/4 porque si haces la aguja el punto más apretado, necesitas una aguja más gorda que si lo haces más suelto, ¿vale? Después, si eres principiante, yo te recomiendo que cojas la aguja más gorda porque normalmente cuando se empieza a tejer se aprieta bastante el punto. Vale. Este cuadradito de aquí, ¿qué es? Este cuadrado te indica cuántos puntos y cuántas pasadas se necesita para tejer una muestra de 10 por 10 centímetros. Esto sería el estándar. Entonces tú tienes que tejer siguiendo estas muestras y ver si realmente te da una muestra de 10 por 10, porque a veces pues no es así. Esta información de aquí es cuántos ovillos necesitas para tejer un jersey de talla 42. Aquí necesitarías 5 ovillos. Aquí son los metros de lana que hay en este ovillo y cuánto pesa. Y por el otro lado tenemos qué tipo de lana es. Esto sería una composición de 50% lana y 50% acrílico. Las instrucciones de cuidado una vez la prenda esté tejida y esto es súper importante, ¿vale? Este es el color y esto de aquí es la tintada. El número de tintada es súper importante. Todos tus ovillos tienen que tener el mismo número de tinte. ¿Por qué? Porque a veces pasa que un mismo color, si la tintada es diferente, tiene variaciones en el tono o en la intensidad. Entonces, si tejes un jersey con diferentes tintadas,
puedes acabar teniendo una prenda con aguas y que no sea muy uniforme, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir hablando de tipos de lana. Esta, por ejemplo, es una lana merino 100% que a mí me encanta porque, a ver si lo ves, ¿ves? A ver que lo enfoco. Bueno, el hilo está hecho con lana retorcida de esta manera y queda un punto súper bonito una vez tejido. A mí me gusta mucho trabajar con este tipo de lana. Esta sería merino 100%. Si, por ejemplo, no te gusta trabajar con lanas animales, puedes utilizar lanas que son sintéticas. Por ejemplo, aquí tendríamos esta de aquí, que es una lana acrílica 85% y 15% de poliamida, o sea, es totalmente sintética. Que sean sintéticas no quiere decir que no sean suaves, al contrario, son muy suaves muchas veces. Y esta, por ejemplo, es una lana fantasía con muchos colores y es un tipo de lana que está muy bien cuando tienes estos colorines pues para hacerte una bufanda o un jersey de niño, etc. El problema que tiene esta lana, que yo para principiantes no la recomendaría, aunque es muy bonita, es que ves, no está trenzada, son fibras sueltas, entonces esto se engancha cuando tejes y es un poco complicado. ¿Qué más? Otro tipo de lana fantasía serían las que tienen pelitos, como estas, ¿vale? Tenemos la versión 100% sintética, que tiene mucho pelito y es muy suave. Y luego tenemos las de mohair. Esta es un mohair 100%. ¿Ves? Tiene mucho pelito. Y esta es mohair 100% también, mohair con seda y un hilito brillante que le da un toque así glamuroso, muy bonito. El problema que tienen estos tipos de lana es el pelo. Entonces, cuando tú empiezas a tejer con este tipo de lanas es un poco complicado porque los pelitos se enredan. Entonces yo no te la recomendaría para empezar a tejer. Y para acabar, en las lanas que yo conozco y he trabajado con ellas, tenemos las lanas gordas o chunky yarns, que se llaman en inglés. Como habrás visto, supongo, en redes, pues este tipo de lanas dan unos jerseys chulísimos, unas prendas así gordas muy bonitas. Pero el problema que tienen es que al ser tan gordas, a veces las manos para trabajar pues no es tan agradable. Bueno, si nunca has tejido, yo te recomiendo que empieces con unas agujas de tamaño 5, por ejemplo, 5 o 6, de metal y la aguja típica de siempre, una aguja larga. Y una lana que sea acorde para tejer con esta aguja. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale manita arriba, puedes darle like, suscribirte a mi canal y seguirme en redes. Te veo en el siguiente vídeo. Adiós.